¿Alguna vez has pagado por almacenamiento en la nube? Google Drive, iCloud, Dropbox. Un par de dólares al mes por tener tus fotos y documentos guardados en algún lugar que no terminas de entender. Ese lugar existe. Tiene dirección física y alguien está cobrando renta por eso. A comienzos de los años 2000, mientras el resto del mercado inmobiliario construía oficinas y centros comerciales, un grupo pequeño de inversores compró edificios para guardar servidores. Una de esas empresas se llamaba Digital Realty Trust. 2 décadas después, Digital Realty vale más de 67.000 millones de dólares. Sus 300 centros de datos en 55 regiones del mundo arriendan espacio a las empresas más grandes del planeta: Meta, Google, AWS, Microsoft. El negocio principal de Digital Realty no es la tecnología, es cobrar renta. En 2025, los centros de datos se convirtieron en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del real estate institucional. Duplicaron su promedio histórico de captación de capital. Superaron a oficinas y naves industriales. Solo las viviendas en alquiler recibieron más dinero. Lo que estás a punto de ver explica por qué los centros de datos se convierten en uno de los activos inmobiliarios más demandados del planeta. Cómo empresas como Equinix y Digital Realty construyeron imperios multimillonarios sin vender software. ¿Y qué diferencia realmente a las corporaciones que acumulan riqueza durante décadas de las que solo comercializan productos? Antes, las empresas tenían sus propios servidores, una habitación cerrada, un armario con cables, alguien del equipo de tecnología encargado de que no se calentaran. Ese modelo se volvió un dolor de cabeza. Hoy, las empresas alquilan espacio para sus servidores, como alquilan una oficina. El centro de datos es un bien raíces con componentes tecnológicos. Las dos empresas más grandes del sector operan con estructuras jurídicas que lo confirman. Equinix y Digital Realty son REITs, fideicomisos de inversión inmobiliaria. La ley estadounidense les exige distribuir al menos el 90% de sus ingresos gravables como dividendos. La estructura legal de estas empresas no es la de una tecnológica, es la de una inmobiliaria. Equinix reportó en el último trimestre de 2025 ingresos por 2.420 millones de dólares, un 7% más que el año anterior. Digital Realty ingresó 1.490 millones en el segundo trimestre de 2025, un 10% más. Los márgenes brutos de ambas rondan el 50%. Esta es la rentabilidad de un negocio cuya actividad principal es arrendar espacio, electricidad y conectividad. No fabrican nada, solo alquilan. Goldman Sachs inició cobertura sobre Digital Realty en diciembre de 2025 con una calificación de compra y precio objetivo de $188 por acción. La tesis del banco fue directa. La empresa tiene una cartera de proyectos pendientes por 6.400 millones de dólares que añadirán 730 megavatios de capacidad en 2026. Pongámonos esto en términos que cualquier dueño de un negocio. Tú necesitas un lugar para poner tus servidores. Compras el edificio, te cuesta una fortuna. Instalar la electricidad que consumen requiere ingenieros especializados. Conectar la fibra óptica es otra historia. Ningún restaurantero o minorista quiere lidiar con eso. La solución es un contrato de arrendamiento. Llamas a Equinix o Digital Realty. Ellos tienen el edificio, ellos tienen la electricidad, la fibra. Tú pagas una renta mensual y te olvidas del problema. El modelo se llama Triple Net Lease. El inquilino paga los impuestos, los seguros y el mantenimiento. El propietario solo cobra la renta. Es el mismo mecanismo que convirtió a McDonald's en una empresa inmobiliaria disfrazada de cadena de hamburguesas. Blackstone entendió esto antes que cualquier otro fondo. Su vehículo inmobiliario Bridge desplegó 5.800 millones de dólares en centros de datos durante 2025, un aumento del 96% respecto al año anterior. La mayoría de esos proyectos ya están alquilados antes de terminar la construcción. En muchos casos, hay inquilinos con grado de inversión. Cuando abran, generarán ingresos anuales por renta de 1.300 millones de dólares. Colliers,
La consultora inmobiliaria global publicó en noviembre de 2025 un informe titulado Global Investor Outlook 2026. La conclusión fue esta. Los centros de datos se han convertido en el activo más dinámico del mercado inmobiliario global. Desplazaron a oficinas e industrias en la captación de fondos de inversión. Hasta aquí, la historia parece simple. Empresas tecnológicas alquilan edificios para poner servidores. Fin del relato. Pero en el último trimestre de 2025, algo cambió. Una proporción relevante de las transacciones más grandes de Equinix provinieron de cargas de trabajo de inteligencia artificial. Y una parte importante de ese grupo no vino de Silicon Valley, vino de retailers, fabricantes, bancos y aseguradoras. Un banco necesita entrenar modelos de inteligencia artificial para detectar fraudes. Un retailer necesita predecir qué productos va a vender la próxima semana. Un fabricante necesita procesar imágenes de sus líneas de producción para encontrar defectos. Todos ellos necesitan servidores, y los servidores necesitan un edificio. La inteligencia artificial dejó de ser un tema de tecnológicos, se convirtió en un tema de infraestructura física para toda la economía. Las implicaciones para los contratos de arrendamiento son directas. Las transacciones de inteligencia artificial requieren una densidad de potencia aproximadamente un 33% más alta que las transacciones tradicionales. Más potencia significa más consumo eléctrico. Más consumo eléctrico significa mayor renta por metro cuadrado. La misma superficie física con clientes de inteligencia artificial genera más ingresos. Para dimensionar la escala, Amazon, Microsoft, Google y Meta invirtieron cantidades masivas de capital en infraestructura de centros de datos durante 2025, aumentando la capacidad global de forma significativa. Ese es el telón de fondo sobre el que viene actuando la demanda de inteligencia artificial. No todos los centros de datos son iguales. Hay dos modelos y elegir uno implica compensaciones. Equinix construyó un negocio sobre la interconexión. Dentro de sus edificios, múltiples empresas, redes y proveedores de nube se conectan entre sí. Equinix supera las 500.000 interconexiones globales, el doble que su competidor más cercano. Un cliente que entra a un centro de Equinix no solo alquila espacio, alquila acceso a un ecosistema. El margen bruto de Equinix alcanzó el 51% el último trimestre de 2025. Digital Realty construyó su negocio sobre el mercado Hyperscale. Grandes despliegues donde un solo inquilino ocupa cientos de miles de pies cuadrados. Su margen bruto es más alto, 58%. Pero ahí está la compensación. Los clientes Hyperscale son grandes, negocian duro. El poder de fijación de precios de Digital Realty es menor que el de Equinix. Los riesgos de este negocio son dos. Conviene nombrarlos con claridad. El primero es la energía. Los centros de datos consumen electricidad a un nivel que las redes eléctricas no fueron diseñadas para soportar. Colliers lo advierte. La disponibilidad de energía y las exigencias de disponibilidad podrían limitar el ritmo de desarrollo en ciertas regiones. En Virginia del Norte, el mayor mercado de centros de datos del mundo, la compañía eléctrica local ya está retrasando conexiones por falta de capacidad. El segundo es la sobreoferta. Cuando todos los inversores del mundo quieren comprar lo mismo, los precios de entrada suben y los retornos futuros bajan. El capital global está entrando a los centros de datos con una velocidad que empieza a recordar otros ciclos de euforia inmobiliaria. No es una crisis inminente, pero es un factor que cualquier inversor debería monitorear. ¿Te suena familiar? McDonald's entendió en 1956 que su negocio no eran las hamburguesas. Era la tierra donde se vendían las hamburguesas. Equinix y Digital Realty entendieron en la década de 2010 que su negocio no era la computación en la nube. Era el edificio donde la computación en la nube se alojaba. El mismo principio, dos industrias distintas. El operador del centro de datos no compite con Google. Le alquila el espacio. Google entrena sus modelos y captura los titulares. El dueño del edificio donde corren esos modelos captura la renta, mes tras mes, independientemente de si los modelos funcionan o no.
Existe una dependencia mutua, por supuesto. Sin los hyperskylers no habría demanda de centros de datos a esta escala. Pero sin la infraestructura física, los hyperskylers no pueden operar. No es una relación de superioridad, es una relación de codependencia estructural. Esa separación entre el activo de largo plazo y la operación de corto plazo es una de las construcciones financieras más poderosas que existen. Quien controla el activo que no se deprecia, el territorio, la infraestructura, el edificio, captura el valor de todo lo que se construye sobre él. Blackstone lo entendió, Goldman Sachs lo entendió. Una porción récord de capital inmobiliario global está yendo a ese sector. La mayoría de los inversores busca la próxima gran empresa de software, la startup que desarrolle el algoritmo que cambie el mundo, la compañía que salga a bolsa y que multiplique su valor por 100. Mientras tanto, el capital más inteligente del planeta compra edificios, edificios con acceso a energía redundante, edificios alquilados a inquilinos con grado de inversión, edificios cuya demanda responde a fuerzas estructurales, no a ciclos especulativos. El secreto inmobiliario de las grandes corporaciones no es un truco contable, es una verdad fundamental sobre la acumulación de capital. El negocio visible financia la adquisición del activo invisible y el activo invisible genera la riqueza duradera. Equinix reportó ingresos de $9.200 millones en 2025. Digital Realty espera un crecimiento anual compuesto del 11% en ingresos entre 2026 y 2029. La nube sigue creciendo, la inteligencia artificial sigue expandiéndose. En cada rincón de ese ecosistema digital, alguien está cobrando una renta mensual. Ese alguien no es el dueño del algoritmo, es el dueño del suelo donde el algoritmo corre. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.